Hoy comenzamos el seminario anual de formación del año 2005 con un placer enorme, pues lo vamos a efectuar en el Hospital Nacional Ramos Mejía, que de por sí con su solo nombre cumple satisfactoriamente todo lo que yo pueda decir. Pero a nivel personal, mi satisfacción es enorme, puesto que acá me formé, puesto que acá hubo maestros de la talla del profesor Bosco, de Guillermo Bosco, nuestro maestro de semiología, como así también eminentes profesores que han puesto lo mejor de ellos para formarnos en aquel entonces como médicos. Espero y deseo que este seminario, que comienza hoy, cumpla no solamente las expectativas de aquellos que vienen a cursarlo, sino las nuestras, la de CB, Columna Vitae, Eje de la Vida, entidad civil sin fin de lucro que tengo el honor de presidir, y de esta manera contribuir a un mejor conocimiento de la biomecánica de la columna vertebral. Mi agradecimiento hacia ustedes no es de boca para afuera, es real y muy sentido. Este es un esfuerzo que no hago yo solo, lo hace mucha gente que está conmigo, que trabaja conmigo, que me empuja, que me alienta, porque a mí también, que aunque no lo parezca, soy un ser humano, a veces los brazos se me caen, ¿no es cierto? Aparte de la historia personal que cada uno de nosotros tiene que vivir. Pero este es un seminario muy especial. ¿Por qué? El año pasado hicimos un lindo seminario con un grupo maravilloso de personas. Lo íbamos a hacer bajo el ejido de la Universidad de Buenos Aires. Pero a último momento, y no con muy buenas artes, nos sacaron del medio. Este año no pudieron, entre comillas, los dinosaurios de la universidad no pudieron hacerlo. Y fue tal su fastidio que el dinosaurio jefe renunció. Ese es un seminario muy especial. Para mí, en lo personal, más especial todavía. Yo fui alumno en este hospital. Yo fui alumno con uno de los sabios, con el único argentino que figura en la enciclopedia Sapiens, con el doctor Bosco, maestro de semiología como pocos, que los sabios son personas que enseñan aún hasta sin proponérselo y que siempre son los más humildes, los más llanos, los que menos actitud doctoral y almidón tienen. Ese viejo se bajaba a las 6:37 del tranvía en la avenida Belgrano y había dos delirantes que lo esperábamos, otro y yo. Y nos daba una clase a nosotros hasta las 8:20, porque a las 8 empezaba la clase general. Así que para mí es muy especial y creo que todos tenemos que hacer mucho por dignificar lo que hacemos y también devolverle, en este caso a la universidad, lo que nos dio. Porque gracias a Dios, todavía este país conserva la posibilidad de tener una universidad abierta y gratuita. No muchos lugares del mundo. Y eso no va en desmedro de la excelencia. Hoy les puedo decir a ustedes que voy por varios lugares del mundo enseñando la técnica, que la formación que nosotros tuvimos fue excepcional. Claro, nosotros pensábamos que todo el mundo era igual, pero hoy les podría contar anécdotas que sean tristes, y risueñas al mismo tiempo. Vamos a hablar de la columna vertebral.
Quizá les vamos a dar un panorama no muy ortodoxo de la columna vertebral, pero no por ello no real. Es lo más cercano a la verdad que uno encuentra en su peregrinar buscando el conocimiento. La columna vertebral, desde las épocas más remotas, desde los chinos, los egipcios, la cultura oriental más antigua, ha tenido una importancia muy grande. Decían que todo llega a ella y todo sale de ella. Cuando yo decido escribir sobre esta técnica que nace en Grecia hace 6.500 años, porque desde entonces hasta ahora no hay nada escrito, y en un ataque así de enajenación yo dije voy a escribir, y ahora estamos culminando, en noviembre va a salir el primer tomo del tratado que va a editar el señor Machi, ¿no? Tuve que leer la historia de la antigüedad. Y siempre cuento esta anécdota en todos los seminarios. Cuando decido escribir, como esto se origina en Grecia, en ese ser mitológico, que también fue un ser de carne y hueso, que la mitología llama el centauro Quirón, me voy a la Embajada de Grecia y pido una entrevista con el agregado cultural. Y me entrevisto con un diplomático fascinante, que después de hablar 1 hora y media, él estaba muy intrigado por qué me interesaba a mí. Entonces cuando yo le digo que vengo a recabar información del centauro Quirón, de sus discípulos, muy seriamente me dice, bueno, me voy a fijar en internet. Digo, discúlpeme, yo vine a la fuente. En internet me fijo yo. Pero esta técnica, después, con los siglos, pasa a Tíbet. Y en Tíbet se hace una carrera médica paralela a la medicina tradicional, en algunos lamasterios, no en todos. Y de uno de esos lamasterios egresó y vino a este país quien fue mi maestro, un monje tibetano médico, un lama tibetano médico de nombre muy largo, que recordamos siempre como él quería que lo llamáramos, Saruma. En homenaje a él, son muchas de las figuras orientales que yo tengo en mi consultorio. Yo no soy budista, no soy oriental, tampoco lo quiero ser, pero ese es mi homenaje y aparte creo, no estoy muy convencido, pero creo que es así, que cada vez que atiendo a alguien le estoy rindiendo un homenaje a mi maestro. Indudablemente eso es el origen de esta técnica y de todas las terapias manuales que están empezando a ser reconocidas en todo el mundo. Y este hito de hoy, en este Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires, en nuestro país, era impensable hace poco tiempo. Por eso, gracias por venir, gracias por creer. Esto es así, no exagero absolutamente nada, ni quito absolutamente nada. Todos tenemos limitaciones, las terapias manuales también, por supuesto. No son la panacea universal. Pero vuelvo a decir algo que dije hoy. Es lo más parecido a la verdad que yo he encontrado y tengo ya 42 años de profesional. Así que algún camino hemos hecho. Mi trayectoria se divide en 2 etapas. Mi primera etapa de 16 años, haciendo cirugía oncológica, general y cardiovascular. Y después todo esto que nos ha llevado a abrazarla con tanto amor, con tanto cariño, y como decimos en ese librito que va a salir, que si tuviéramos que volver a empezar, volveríamos a hacer lo mismo. En base a los conocimientos adquiridos con mi maestro, con el que estuve de lunes a sábados de 7 de la mañana a 11 de la noche durante 5 años,
establecimos un método. ¿Por qué lo establecimos? Porque esta técnica realmente se tendría que llamar medicina refleja. Pero en nuestro país, desgraciadamente, por medicina refleja, en la misma bolsa entran tantas cosas más o menos serias y no muy serias también, que preferimos hacer un método y le pusimos el nombre de la entidad de bien público que presido y que organiza esto, que es Columna Vitae, y la Inspección General de Justicia me obligó a ponerle mi nombre porque necesita un responsable. Así que este es el método Columna Vitae, y acá estamos para desarrollarlo. Ese método se basa en 4 pilares. La energía. La columna es el canal de la energía. Esa energía que todos conocemos, que tiene una función energética muy importante, tiene otra función que no es muy conocida. Es la que le permite al ser humano evolucionar espiritualmente. Y en base a esa realidad, tenemos que considerar que la salud es el equilibrio de los 3 campos que ofrece cada ser humano: el físico, el mental y el espiritual. Y yo diría, ¿no? Los 3 campos son importantes, no son compartimentos estancos, están en comunicación fluida. Pero yo diría que el más importante es el espiritual. Y fíjense ustedes cuánta gente conocemos que física y psíquicamente son casi perfectos y que están mal. Y están mal espiritualmente. Lo que sucede, que es lo más frecuente, que no hay nada que altere más el campo espiritual como las cosas emocionales. Y cuando una causa emocional desequilibró ese campo espiritual, y esa causa emocional se mantiene en el tiempo, no se soluciona, indefectiblemente hará su efecto en el campo físico o en el campo psicofísico. Ya van a ver ahora, cuando hablemos de medicina tibetana tradicional, que el Buda de la medicina, el Buda Sakyamuni, determinó que había 84.000 afecciones emocionales conflictivas que determinaban la aparición de 84.000 trastornos. Así que no estamos descubriendo la pólvora, ¿verdad? Pero sí estamos acercándonos a la verdad. El día que la medicina tradicional comprenda esto, habremos dado un paso hacia la salud enorme, puesto que, como decimos siempre, no somos ni una bolsa de huesos, ni un pedazo de carne con vísceras, sino somos seres con un campo físico, un campo mental y un campo espiritual. Y nuestra salud depende del equilibrio de esos 3 campos. Por supuesto, no estoy hablando de accidentes, ¿no es cierto?, de emergencias, que eso ya entra en otra categoría. Pero evidentemente este sería el sustrato que hay que tener para determinar qué es la salud, cómo conservar esa salud, cómo conservarla bien. Porque podemos decir, sin ánimo de equivocarnos, que el cuerpo es el templo donde se desarrollan las 2 actividades que nos diferencian de los otros seres vivos, la mental y la espiritual. Y mientras no se comprenda así, no estaremos ejerciendo una verdadera y auténtica medicina. Estaremos tratando de paliar una dolencia, casi siempre tapándola con fármacos y casi siempre no averiguando la causa real. Eso es lo que está pasando y eso es lo que me asusta. Eso es lo que está pasando. Ahora, en el mundo, les decía hace un ratito, se están empezando a valorar las terapias manuales
justamente por los fracasos de la medicina estrictamente farmacológica. No niego las posibilidades de la farmacología, por favor, pero cada cosa tiene su indicación precisa. Y si alguien viene porque le duele algo, y a lo mejor yo le doy un analgésico, pero voy a hacer todo lo posible por averiguar por qué le duele, cuál es la causa, y aparte de calmar su dolor, voy a tratar de erradicar la causa que lo provoca. Eso tan simple se está perdiendo. Simplemente así. Y sin ánimo de ser peyorativo hacia ningún tipo de especialidad, fíjense lo que pasa con la traumatología hoy. La traumatología de hoy tapa el síntoma con un fármaco, no se molesta en averiguar la causa, pero tiene una salida muy elegante y eficaz, que es la kinesiología.